Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a este encuentro virtual. Soy Gabriela Punín. Comenzaremos en pocos minutos. Estamos esperando que todos puedan conectarse a esta transmisión. Los pájaros. Bienvenido, Santiago. Conversaremos sobre política social y arte. Hoy nos acompaña el gran artista Santiago Sierra. Bienvenido y gracias por su valioso tiempo. Nada, gracias a ustedes. Encantado de estar aquí. Quisiera hacer una corta presentación de nuestro invitado. Tras licenciarse en Bellas Artes por la Universidad Complutense de Madrid, Santiago Sierra completó su formación en Hamburgo. Sus inicios están vinculados a los circuitos artísticos alternativos de Madrid. Gran parte de su carrera ha sido desarrollada posteriormente en México e Italia. Su trayectoria ha tenido desde siempre un considerable impacto en literatura crítica artística. Les recuerdo a todos quienes están conectados a esta transmisión que este es un espacio abierto para el diálogo. Pueden dejar sus preguntas o comentarios y los leeré a los invitados. Para empezar, vamos a pasar un video de nuestro invitado de la obra.
Gracias, Santiago, por aceptar nuestra invitación. Empecemos este conversatorio. Santiago, tus prácticas artísticas han sido abordadas desde diferentes lecturas y aproximaciones, considerando muchas veces por su carácter provocativo, polémico, así como la recurrente participación de grupos de situación de riesgo o vulnerabilidad. ¿Cómo ha sido la reacción de la sociedad ante los dilemas en su manera de representación? Eh, bueno, te refieres al público, a cómo reacciona cuando ve esto. Bueno, yo creo que el público del arte pues tiene una concepción de sí mismo muy elevada, ¿no? Eso que creen bueno, que son los más liberales, los más abiertos de mente y como que están un poco libres de las miserias del mundo exterior, ¿no? Ujú. Entonces, cuando les introduces un tipo de obra bueno, que rompe un poquito ese confort que se siente en la sala de arte, pues obviamente pues siempre vas a tener un grupo de gente que le va a molestar o que no lo va a aceptar, ¿no? Tampoco se puede aspirar a la aprobación universal y es normal que cuando hagas una obra pues un cierto grupo de gente no esté de acuerdo. En realidad yo creo que esto tiene que ver mucho con los títulos, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo de la relación entre el pintor y su modelo. Entonces tú tienes una muchacha que está, o un señor que pasa unas horas determinadas desnudo delante de ti o desnuda, por un dinero determinado, tú pintas tu cuadro y ese cuadro pues finalmente lo llamas Oda a la Primavera o le llamas, eh, no sé, Odalisca, ¿no? Entonces no ocurre nada, ¿no? No hay ningún tipo de ocultación y no hay ningún tipo de incomodidad. La incomodidad se produciría cuando tú a esa obra que resultante le titulas Mujer remunerada para permanecer 4 horas por un total de 20 euros a la semana haciendo este trabajo, ¿no? Entonces salen a relucir una serie de características de esa persona, sobre la vida de esa persona, pues que se consideran inoportunas o que son de carácter que el mundo del arte no lo reconoce como propio, no se corresponde con lo estético, ¿no? Es decir, las verdades mundanas, ¿no? Y bueno, pues ahí se produce de todo, ¿no? Te haces muchos amigos y te haces muchos enemigos, ¿no? Por supuesto. Hace más de 10 años has trabajado con aquellos grupos vulnerables. ¿Cuáles son las relaciones de poder que evidencia tu trabajo? Bueno, yo creo que sobre todo los trabajos que dices con gente vulnerable se refieren como a mi producción de hace 20 años y a una parte de esa producción. En realidad, quizá lo que más recurrentemente ha salido ha sido la clase trabajadora, el mundo del trabajo, ¿no? Entonces, en el mundo del trabajo, pues aparecen grupos que son para mí como muy representativos del trabajador, como podría ser la prostituta, el soldado y también el menesteroso, digamos, o la persona que está urgida de una necesidad imperiosa por resolver su día ahora, ¿no? Porque no tiene otra manera, ¿no? Y creo que esto define mucho el mundo del trabajo, pues en la prostitución, porque se ve muy claramente cómo se delega el uso y disfrute del propio cuerpo en beneficio ajeno. En el caso del soldado, pues sería la moralidad, ¿no? Que realmente queda en suspenso y yo no soy responsable, yo solo hago mi trabajo, ¿no? Que es lo que te podría decir un banquero después de la quiebra de su banco. Y en el caso del menesteroso, pues también, o incluso el drogadicto, ¿no? También lo he metido mucho, ¿no? Como personas pues que están ungidas por una necesidad que tienen que solventar. Tomo estos ejemplos más extremos de actividad laboral o paralaboral, digamos, porque es donde más claramente se ve, ¿no? Pues obviamente un oficinista puede distraerse de cuál es la función que cumple en la sociedad, pues porque, bueno, al fin y al cabo tiene un coche, al fin y al cabo no vive mal, ¿no? Pero realmente el mundo del trabajo solo beneficia a la persona que te contrata. Al trabajador pues normalmente le da fuerza y energía, o sea, le da para recuperar fuerza y energía para seguir al día siguiente trabajando, ¿no? Básicamente trabajar es vender tu cuerpo, tu inteligencia y tu tiempo pues, a los intereses de una tercera persona que es la que se va a lucrar con ese esfuerzo tuyo, ¿no? Y para ti pues te sirve, no te libera ni nada, ¿no? Si te liberase pues ya la burguesía estaría trabajando todo el día, ¿no? Entonces, bueno, pues hablo un poco ese sería más mi enfoque, ¿no? El mundo del trabajo. Y desde ese enfoque, pues claro, si eres tú la parte contratante, en este caso yo, si yo de repente emulo al empresario al ser yo el que contrata, igual que el pintor emula al empresario al contratar a la modelo,
pues obviamente no quiero esconder esa relación, ¿no? Es decir, nosotros vemos una foto de Sebastián Salgado y no vemos luego cuánto cuesta esa fotografía en el mercado, ¿no? Eso queda, todos estos datos quedan fuera de la obra de arte. Entonces yo lo que he hecho ha sido un esfuerzo de sinceración y como de colocar un poco con todos sus pros y sus contras cómo es esa relación, ¿no? Entre el artista y la gente que trabaja para él, los contratados. Uh-huh. Vamos, quisiera que nos cuentes un poco sobre en la parte conceptual de la obra, persona remunerada por una jornada de 360 horas continuas. Voy a poner la imagen de... Sí, porque antes, por ejemplo, has puesto imágenes, pero quizás sin contextualizar, ¿no? Sí. Pero bueno, sí con... Ajá. Creo que sale otra imagen. Perdón. Esta. Ya. Quisiera que nos cuentes un poco sobre esta propuesta. Bueno, esto es en PS1, es una de las salas de PS1 que la tienen como sala de exposiciones temporales. Pues me la ofrecieron también, ya te digo, como estamos hablando de piezas de hace 20 años. Como hace 20 años, y Ralphie, me acuerdo de él perfectamente. Él trabajaba abajo en la sala digamos, donde están los almacenes o digamos, donde está toda la parte dura de trabajo. Hay en PS1 es muy curioso porque tú ves que en toda la que es la parte oculta, la parte donde están los mozos de almacén, los que están los montadores de exposición, etcétera, abunda mucho la raza negra, abunda mucho, por ejemplo, dominicanos, gente de República Dominicana. Cuando vas subiendo escalones en el que ves que, bueno, que todo lo que son los trabajadores de los vigilantes de sala o la gente que está más vista al público, pues ya son, digamos, coffee color, y al llegar a la planta final, pues tienes el premium, que son todos, pues como si estuvieras en Alemania, ¿no? Todos los que son directivos, curadores, etcétera, ¿no? Entonces, me acuerdo que intenté hacer una pieza en ese sentido, que quería ordenar a los trabajadores del museo conforme a sus ingresos y luego colocar fotografías sus espaldas desnudas para ver esta progresión cromática que se producía en el ingreso y en la posición que se ocupaba en el museo, y no se pudo hacer, ¿no? Finalmente salimos con esta pieza y lo que se hizo fue dividir con un muro en dos la galería, y contraté a Ralphie pues con la intención de que pasase allí 15 días, ¿no? Él en un principio pues bueno, pues venía con la intención de adelgazar, tenía una bicicleta eléctrica al otro lado y bueno, pues tenía como muchos planes para ese día. A él se le alimentaba por este hueco, por aquí se le cargaba pizza, se encargaba todo tipo de comida que le apetecía, se le pagaba las 300 horas continuas, como entendiendo incluso que el tiempo de trabajo, todo el tiempo que estaba capturado, prisionero en esta obra, pues era tiempo laboral, ¿no? Incluso a la noche, entonces se le pagó, o sea, para él resultaba interesante. Un salario mínimo, siempre hago esto de pagar el salario mínimo para evitar que salgan actores o sino que salga la gente que realmente necesita los trabajos. Y bueno, pues la experiencia le fue bien. Él dice que no había hablado nunca con tanta gente, que recibió bastante atención. Y bueno, pues yo creo que expone un poco lo que puede ser el mundo laboral, ¿no? Una captura, un emprisionamiento de la persona en algo parecido pues a un sepulcro, ¿no? Donde la vida es sustituida pues, por la obligación de estar con tu cuerpo y con tu inteligencia y dispuesto a lo que te hayan mandado, ¿no? Era como una situación extrema laboral que quería contar pues lo que es el mundo del trabajo. Uh-huh. Tienes un sinnúmero de obras que abordan tópicos políticos, sociales. ¿Podríamos llamar denuncia como reflejo de la realidad social y del sistema moderno colonial? Pues no lo sé si denuncia. Yo es que a mí me da la impresión de que ya estamos todos muy, muy advertidos, ¿no? De cómo está la cosa, de que tampoco no van a enseñar nada nuevo, ¿no? Diciendo lo que hay en el planeta, ¿no? Yo más que denuncia, pues digamos que trabajo con lo que hay, con los entornos que hay, con lo que me da el ambiente circundante, aprovechando temas que me encuentro en la calle, que creo que son de interés del público, pero no sé si calificarlo de denuncia o de trabajar con lo que hay, de trabajo con la realidad o de una especie de realismo, ¿no? de verismo en
en las cosas que hago. O sea, sustituir toda intención del artista pues, por ser original o por contar cuestiones personales, incluso biográficas, sustituirlas por la narración de la realidad circundante más inmediata, ¿no? Y extremando o creando trucos visuales o ejercicios estéticos pues que la desvelen con más claridad, ¿no? Incluso la radicalicen para que se vea más claro. Pero no sé si denuncia, o sea, claro, la denuncia tiene mucho que ver con el activismo, ¿no? Con gente que se la juega por hacer llegar un mensaje a la sociedad que no le ha llegado, etcétera, ¿no? Pero no sé si sería ese mi papel. Bueno, no sé, tal vez en el mundo del arte, pues en cierto modo estaba tan alejado de estas cosas. Yo me acuerdo, por ejemplo, las piezas estas de multitudes, que llenaba las salas de multitudes, pues eran francamente sorprendentes, ¿no? En aquella época. Ahora yo creo que nos hemos acostumbrado un poco más, que estos temas están un poco más en el mundo del arte, ¿no? Nos gustaría que nos comentes sobre tu propuesta que titula eh, Los encargados. Voy a pasar un video sobre este y nos puedes ir contando sobre cómo se relató y todo esto. Bueno, pues no sé. Pues si vas a poner el vídeo, pues el vídeo tiene música y tiene... Le bajo el volumen. Bueno, la música es la varsoviana. Allá. La música que suena en el vídeo, pues es que no vais a oír, pues es la varsoviana soviética en la versión soviética, claro. La varsoviana es una canción que se utilizó muchísimas versiones en muchas luchas sociales en toda Europa. Y en España, por ejemplo, pues se la apropió los anarquistas, el himno anarquista de las barricadas, pues es parte de esa, o sea, es una de las versiones más de la varsoviana. Y esta es la versión soviética, que es incluso más dura que el himno anarquista español, donde se habla ya de cosas muy heavy, como decapitar reyes, etc. Esto es una vendetta visual, digamos, una contrapropaganda. Pues se nos ha estado insistiendo machaconamente en que todos estos son los héroes de la democracia, los que nos han traído maravillas a España, y realmente, bueno, la sociedad española ha avanzado a pesar de esta gente, ¿no? Esta gente pues son los encargados de servir el plato a la mesa, digamos, que les preparan los poderes económicos y los poderes militares o de todo tipo que incluso no tienen nada que ver con España, no tienen que ver con Bruselas, gente pues que ha perjudicado muchísimo a España. El rey encabezó, que bueno, que ahora sabemos todos que es un señor que ha estado robando a expuertas, incluso se ha fugado con el dinero a Abu Dhabi a vivir el resto de sus días dándose con el pai. Pues este señor llevo toda mi vida oyendo lo maravilloso que ha sido, que ha hecho posible la democracia en España y un millón de tonterías que ocultan pues una España muy triste en la cual todos los, digamos, la gente más activa del franquismo pues, ha sido mantenida intacta, donde no se ha hecho una revisión ni un juicio como se hizo en Alemania con respecto al franquismo, y que todavía pues tiene muchos rezagos, ¿no? Como un montón de... Se nos quiere colar el audio, como un montón todavía de desaparecidos en las cunetas. O sea, creo que después de Camboya, España es el segundo país del mundo con más desaparecidos. Esto no se ha investigado, ahora recientemente están empezando como a hacerle un poco caso, después de 40 años que ha pasado la dictadura franquista. Entonces, bueno, pues era una vendetta visual. Está inspirada en el entierro de Kim Jong-un, que lo enterraron así, o sea, su retrato iba en un coche, pero bueno, al invertirlo pues es una negación. Esta pieza la hice con Jorge Galindo, que es un viejo amigo mío de mi generación, él es pintor, y trabajamos con antiguos pintores de la Gran Vía. La Gran Vía antes no tenía los cines no tenían estas imágenes hechas por técnicas informáticas, sino que estaba todo pintado. Me imagino que exactamente igual que en Ecuador, ¿no? Y todo esto se ha ido sustituyendo estos años, y estos pintores pues han quedado ahí jubilados, y les pusimos a pintar estos grandes cuadros de gran formato. Quedó bastante potente como una obra de contrapropaganda. Decir que el montaje, lo que es el montaje del vídeo, lo hizo Iván Aledo, que murió hace poco por COVID, el pobre, y que bueno, que hizo conmigo bastantes trabajos, ¿no? Desde el No Global Tour a incluso pues los últimos trabajos que he hecho en vídeo los he hecho todos con él, ¿no? Hace poco pues
pues desapareció. Entonces, pues bueno, se ve un poco el talento que tenía este señor. El vídeo yo lo estoy viendo como que va a saltitos, ¿no? En realidad va continuo. ¿No? Bueno, no lo he dicho, pero vamos, o no sé si lo he dicho, quien se ve es el rey y todos los presidentes de la democracia. No consideré necesario en esta pieza meterme un poco más allá en el tiempo, porque realmente esta gente es la que me ha tocado a mí en la vida, ¿no? Franco me tocó relativamente poco, hasta los 9 años. Luego toda esta gente es la gente que está viendo desfilar como, como defensores de España, ¿no? Y bueno, pues en una pandilla de pillos, los reyes, ¿no? Evidentemente. Hay varias personas conectadas que han puesto like y felicitan su trabajo. Santiago Campos pregunta, ¿cómo podemos pensar la educación artística, la formación para los nuevos artistas? ¿Qué enfoque podríamos tener para adecuarse a las prácticas contemporáneas? Bueno, yo creo que lo que podéis hacer es que yo creo que a veces es un poco perder el tiempo, ¿no? En el estar en una escuela de arte. Yo creo que lo que yo recomiendo es que entre un grupo de amigos os alquiléis un espacio grande en el centro y que lo utilicéis tanto para producir como para mostrar arte. Que el mejor profesor es siempre el que te mira de frente, tu amigo. Los amigos es un tipo de enseñanza horizontal, es un intercambio de información en igualdad de condiciones, ¿no? De señor a alumno, ¿no? Y que a mí las personas que me han enseñado en mi vida han sido mis amigos directos o la gente con la que he tratado directamente, colegas artistas, ¿no? Más que cualquier profesor, por mucho nombre y muy importante que fuese. Entonces yo creo que es un poco tener miedo el ir a la escuela, que donde mejor se aprende es practicando, haciendo arte y enseñándolo y ver qué pasa, cómo se reacciona. Entonces, ante la opción de gastaros el dinero en una academia, yo diría que, ya digo, ¿no? Alquilaros un espacio en el centro, bien comunicado, donde varios amigos compartáis un espacio, podáis platicar y podáis tenerlo también como centro de reunión y sitio. Esa es mi recomendación para la educación en el arte. Ujú. Otra pregunta del mismo Santiago Campos. ¿En algún proceso has trabajado utilizando el material de tu propia vida? ¿Nos puedes comentar sobre si lo autobiográfico en tu obra? Y si como creador has formado parte de tus obras también como performance? No, no, bueno, yo creo que se equivoca completamente. Todo lo autobiográfico no aparece por ningún lado. Más allá de que yo estaba ahí en ese momento haciéndola, ¿no? Sería el único autobiográfico que aparece. Pero no suelo desaparecer, o sea, no me considero un centro de interés y además estoy muy en contra de la autobiografía como género artístico, ¿no? Como pilar de una creación artística. O sea, es una obra de arte, tiene que ser una obra de arte, independientemente de la narración de mi vida personal, ¿no? Y no me interesa nada, y no me interesa tampoco los artistas que toman este camino, ¿no? Yo hablo de la sociedad en la que vivo bueno, si se me ve a mí, se me ve como integrado en esto, ¿no? O aparezco incluso pues como quien no soy, como jugando el papel del empresario o el papel del que desencadena una acción. Pero ya digo que no creo que es muy equivocado pensar que hay datos autobiográficos aquí. Preguntan también, ¿nos puedes comentar? Jackie Vargas dice, ¿podrías comentarnos un poco sobre la obra del trabajo? ¿El trabajo es dictadura? Sí, bueno, es que esa es la dictadura, ¿no? El trabajo. O sea, tú sabes que o sea, la libertad no puede existir mientras tú tengas que estar vendiendo tus brazos para llevarte comida a la boca, ¿no? Algo así decía Flores Magón, ¿no? Parafraseándolo, ¿no? Pero en efecto es la dictadura por la que se levantan a las 6 de la mañana millones de personas en todo el mundo, ¿no? Son personas que no son libres, o sea, no puede uno
Los nazis ponían Arbeit macht frei, ¿no? En el campo de concentración, el trabajo te libera. Y no podemos estar de acuerdo con esta máxima nazi, ¿no? En absoluto te libera, o sea, y tampoco te da la dignidad humana proviene de otro lado, ¿no? Del mundo del trabajo, ¿no? Entonces el trabajo lo que hace es condicionar tu vida. Para el resto de tu vida, pues tú tienes que, si quieres sobrevivir, ni siquiera si quieres escaparte o emanciparte, sino simplemente si quieres seguir vivo, tienes que vender tu cuerpo, tu inteligencia y tus energías a una persona que las contrate, ofertarlas en el mercado. Eso, desde luego, yo creo que es el pilar de la dictadura, ¿no? De esta dictadura perfecta que vivimos, adornada con todo tipo de gilipolleces como democracia y tonterías así, ¿no? Que realmente son estafas, son engaños. Mi diagnóstico de la sociedad es que estamos en una sociedad esclavizada. El esclavismo en la antigua Roma se conseguía pues, adquiriendo una deuda, ¿no? Ahora es exactamente igual, solo que no se dice así, ¿no? Somos asalariados, y eso en el mejor de los casos. Hay muchísima gente bueno, que la ves parada sin hacer nada, dispuesta a que llegue el primero que llegue a proponerles hacer algo, porque ni siquiera trabajo tienen, o sea que incluso es algo deseable, ¿no? Y bueno, yo creo que es sincerar las cosas. También quería ponerlo como castigo, un poco como el castigo infantil típico de repetir la frase 1000 veces, como en Los Simpsons, el principio de Los Simpsons que aparece Bart escribiendo. Y pues porque también es un castigo, también tiene este sentido de ganarás el pan con el sudor de tu frente, ¿no? Como dicen en el Génesis, que tiene ese toque de castigo divino, ¿no? Que nos ha tocado. Pero vamos, yo estoy por un mundo posesclavista y donde las personas puedan hacerse cargo de su propia vida en libertad, ¿no? No tengan por qué trabajar. Ujú. Las políticas de representación de tu producción artística en diferentes momentos son efímeras, documentales o objetuales. ¿Qué nos puedes decir sobre ello? Nada, que ya nada es efímero. Digamos que el mismo documento cumple la función de fijar en el tiempo pues algo que solo ha podido ser visto por muy pocas personas si hablamos de algo efímero en su realización. Pues, realmente queda un resto objetual y ese resto objetual también es el momento mercantil de la obra de arte, es lo que puedes vender, porque al final hagas lo que hagas, todo tiene que acabar convirtiéndose en algo que puedas poner encima del sofá para que el monstruo no te trague y seguir vendiendo y seguir trabajando, ¿no? Si el mercado no te da algún tipo de refrendo, tu obra pues se queda ratonera, esquinera y no puede salir adelante, no te puede desarrollar. En vez de hacer 10 piezas al año, pues hacer 2, hacer lo que puedes. Entonces es lo que te da esa posibilidad. Y para eso está la documentación. O sea, la documentación hace que ya nada sea efímero, ¿no? Cuando no había medios de registro tan fuertes como los que hay ahora, vídeo, foto y todo tipo de registros de grabación, pues sí ocurrían cosas efímeras. Ahora realmente hay una falacia del efímero, ¿no? A no ser que tú lo fuerces y que deliberadamente quieras no registrar nada, ¿no? Y quieras que desaparezca en el tiempo. Pero lo relativizo mucho, claro. O sea, porque al final con lo efímero me monto exposiciones enteras, ¿no? Hacer las fotografías, hacer una composición de qué pasó y eso luego ya te justifica una exposición documental en una sala. O sea que es la forma de anular eso, lo efímero. Ujú. Manuel Kigman pregunta, Santiago, buenos días. Muchas gracias por compartir su trabajo. Lo que hace un artista es trabajo. ¿Ese trabajo también es dictadura? No, no se puede considerar. Yo, bueno, hago todo el día lo que me da la gana. Entonces no tengo ningún jefe. Ahí, por supuesto, hago negocios con personas, pero que no son mis jefes, no me mandan, ¿no? Tampoco mi libertad es absoluta, pues porque tengo encima al Estado diciéndome, por ejemplo, hoy que no hay que salir a la calle o cosas así, que hay que salir con mascarilla, en fin. O sea, estoy sometido a las mismas leyes que todo el mundo. Pero creo que estoy muy distante de ser un trabajador, ¿no? Eh, Creo que hacer lo que te da la gana y pasar la vida decidiendo por ti mismo cuál es el siguiente paso y a qué dedicar la siguiente hora, no es trabajar. O sea, trabajar es cumplir con un horario, tener un sueldo determinado, decir sí señor todos los días, es una serie de cosas que yo en mi vida cotidiana no No lo realizo, hace. ¿no? El arte a mí sí me ha dado la oportunidad de liberarme. Yo he trabajado mucho, he trabajado hasta cierta edad en mi vida, hasta que he podido vivir del arte. A partir de ese momento considero que dejé de trabajar, ¿no? Ujú. Y felizmente, ¿no? ¿Y cómo es la recepción de cuando usted cuando viajó a Chile a hacer su propuesta? ¿Cómo fue la recepción de la sociedad y de las personas cuando
veían la producción artística, las propuestas? En Chile. Ujú. Bueno, Chile fue un país que me sorprendió bastante, me gustó mucho. Me- me di cuenta, claro, que ahí la historia reciente pues tiene un peso brutal. Además es un país que está en una dinámica de cambio permanente y permanentemente zancadillada, ¿no?, por los poderes fácticos de la sociedad chilena. Y bueno, hice unas piezas que me gustaron mucho. Llamé a representantes del gobierno y a gente muy, muy importante, incluso estaba el ministro de Asuntos Militares, no sé, el ministro de Defensa, ministro de Gobernación. O sea, había personajes muy picudos allí que invité y a los que creé una trampa en las cuales les convocaban, no se sabía muy bien para qué. Tenía, por supuesto, un aliado dentro de su mundo y les llamaba de uno en uno, y entonces al llamarles pues pasaban por un larguísimo pasillo que estaba construido con material desecho, parecido a la Villa Miseria. O sea, no era elegante. Y ese pasillo les conducía al interior de un teatro, ¿no?, una caja, como de los ataúdes árabes, donde no se veía más que una ventanita. Lo que tenían enfrente era todo el público, que era el público peruano. Todo el teatro, que estaba pagado por mí. Yo les había dicho, eran trabajadores peruanos, les dije, bueno, vosotros mirarles con seriedad y tener en cuenta que parte de las vicisitudes que estoy pasando en este país los pasáis por culpa de este señor, así que no seáis complacientes con ellos y tal. Entonces se producía este encuentro de dos mundos. Esta persona importante, influyente, pues se encontraba en el teatro completamente cortada, sin comerlo ni beberlo, delante de toda esta multitud, y finalmente pues duraba un tiempo y se acababa intentando volver. Y nosotros hacíamos como con los toros, ¿no?, que se les cierra un cajón y entonces se les obliga a ir por otro pasillo. Ese pasillo conducía a la calle, se les daba las llaves del coche y hasta luego, ¿no? Y luego Muy había otra valiente pieza. usted, muy valiente. Sí, bueno, esa me asustó un poquito. Dije, a ver si me van a hacer pagarlo a la salida alguna factura por tal atrevimiento. Y luego había otra sala allí que utilizamos el sonido mosquito. El sonido mosquito es una cosa que se utiliza para ahuyentar jóvenes en los centros comerciales, ¿no? Está basado en el desarrollo del oído. El oído, o sea, los jóvenes, porque les falta el desarrollo de ciertos huesos del oído, tienen una capacidad auditiva diferente a un adulto, ¿no? Oyen unos sonidos Mm. que el adulto no. Un pitido que ahuyenta a jóvenes indeseables, a pandillas de jovenzuelos que no tienen nada que comprar de los centros comerciales. Entonces yo compré este sonido mosquito y lo coloqué en una sala, creando una situación en la que el público se limpió, digamos. Solo quedaban público adulto. La pieza se llamaba Los Adultos. El público joven entraba a la sala, le molestaba y se salía. Entonces dividía completamente a la gente por grupos de edad. Esta división era interesante también porque correspondía con aquellos que habían vivido la dictadura y aquellos que no. En la época que lo hice era como muy clara. La juventud marcaba los que habían nacido después de Pinochet. Entonces, bueno, pues era una forma sutil de meterme en los temas de allá. Yo creo que las reacciones fueron bastante buenas, ¿no? Yo creo que sí es un público. Me gustó el público de Chile. Me parece como un público muy leído, como muy serio, no sé. Aunque no tuve mucho contacto con él, porque fueron, como veis, acciones en las que se generaban unas dinámicas que no eran para la socialización, no eran dinámicas como de exclusión o de engaño, ¿no? Sobre todo en el teatro. Preguntan, viendo el video que viene a ser una denuncia, una protesta adecuada para abrir los ojos de los que no ven. Una pregunta para Santiago sería, bueno, a pesar de estar en un mundo conflictivo, ¿en algún momento cambiaría de temática la lúdica? Bueno, sí, lo que pasa es que lo hago. Yo creo que soy una persona que me gusta jugar y me gusta divertirme, me gusta todo lo bueno, ¿no? Pero creo que eso lo dejo para mi vida privada, ¿no? O sea, Ujú. no es algo no es algo como para mostrarlo en público. Actividades lúdicas, pues las que quieras, ¿no? Pero creo que en el mundo del arte pues tengo otro tipo de posición. Yo creo que hay muchísima gente que está muy contenta con las cosas que ocurren y que muestra su alegría en público en el mundo del arte. Y bueno, pues yo no soy una de ellas. Entonces yo creo que mi posición es un poco más, si quieres, incluso míralo a nivel de nicho de mercado. O sea, es el nicho de mercado de los disconformes, de los apocalípticos, no de los integrados, ¿no?
Entonces hacer ese tipo de gestos lúdicos yo creo que sería inapropiado porque sería dar a entender bueno, que toda la obra anterior ha supuesto para mí un goce, ¿no? Cuando muchas veces lo que yo enseño en las obras es lo que no me gusta, no lo que me gusta, ¿no? Es algo que se suele hacer mucho en el arte, pues muestro mis pasiones, muestro lo que me desarrolla como ser humano. Yo muestro la libertad por su ausencia, mostrando que efectivamente hay un trasfondo de libertad, pero todo lo que se muestra son situaciones donde la libertad está negada, ¿no? Y es como mi tema y bueno, pues resulta un poco difícil ahora dar un volantazo y volverme a lo frívolo, aunque me gusta mucho la frivolidad, pero fuera del ambiente artístico, fuera de mi. Ujú. Dice, Santiago, nos encantaría que nos cuentes cuál fue el inicio del arte, a qué edad empezó y cuál fue ha sido sus referentes. Bueno, hombre, empieza sin información, empieza con mucho deseo de ser artista, pero en unas circunstancias en las que no había mucha información. O sea, yo creo que para ser artista uno tiene que estar en conexión con el lenguaje de su tiempo, ¿no? Con haber asumido las aportaciones lingüísticas de la época que te ha tocado vivir y actuar en consecuencia. Entonces, digamos que hice muchas actividades o siempre tuve desde muy joven pues pasión por el arte y hacer cosas artísticas, pero digamos que cuando realmente considero que empiezo a hacer obras mostrables es cuando aparece en mi página web, ¿no? Que es en los años 90, o sea, hace 30 años. Ujú, Entonces ahí ya empiezo, yo creo que las obras que empiezo a mostrar son las que empiezo, con las que empiezo. Hay muchas anteriores, pero que no las muestro porque no creo que estén todavía coordinadas. Con respecto a artistas que me gustan, pues mira, no sé, o que me han influenciado, pues me ha influenciado, como decía antes, mucho la gente con la que hablo directamente. O sea, sobre todo mis amigos artistas. De Teresa Margolles a Pablo España o a muchísimos que he conocido a lo largo de mi vida, Enrique Yesic o muchísima gente con la que hemos estado compartiendo información de manera horizontal, no de manera jerárquica. Pero bueno, mis ambiciones, o sea, mis maestros, digamos, de posiciones o la gente que me ha hecho echar la baba, pues son en gran parte todos los minimalistas. Los minimalistas me gusta mucho de ellos que sus obras tienen un efecto de presencia y evidencia muy grande, que ves la obra de arte en un solo golpe visual, aunque a la vez me disgusta mucho pues su referencialidad, ¿no? Su arrogancia referencial. Y bueno, me quedo, digamos que me robé esa parte de ellos, me robé toda la parte formal, ignorando un poco toda esta referencialidad y haciendo todo lo contrario, cargándolo de significado, cargando el cubo de sentido, ¿no? También todo lo que es la generación de posguerra alemana, ¿no? Desde Beuys, Eva Hess, Wolf Foster, son un montón de gente que estuvo muy marcada por el nazismo y por la posguerra y que creo que a mí también me marcaron, pues digamos que la generación inmediatamente anterior, ¿no? A la mía. Y, y bueno, no sé, pues México, yo creo que si no me hubiera ido a México, pues probablemente sería un artista conceptual aburrido europeo, ¿no? En México pues, me metía un poco de caña, sobre todo, bueno, volviendo a esta relación con los amigos, pues mi relación con Teresa Margolles. Teresa Margolles estaba tratando unas temáticas muy duras y por lo tanto las soluciones que ponía sobre la mesa pues eran también muy duras. Si estoy hablando de los asesinatos violentos que ocurren en mi país, pues bueno, pues agarro y pongo la sangre del muerto encima de la mesa como obra de arte, ¿no? Estas son ujú, cosas que yo creo que es como debe ser. O sea, si yo quería hablar, por ejemplo, de una situación de explotación generalizada en una sociedad como la mexicana, pues tenía que utilizar también formas radicales de explicarlo, ¿no? Y no repetir maneras ya desgastadas. ujú. Y yo creo que eso sí que fue para mí muy importante, ¿no? Creo que se trabajaba de otra manera, será mucho más brutalista, si quieres, en México, o los artistas que a mí me gustaban de México. Y creo que eso sí me ha marcado mucho. Sobre todo yo diría que Alemania y México han sido como los dos países de los que más he tomado. Ujú. Juan Francisco Segovia pregunta, en Ecuador se ha venido reivindicando la categoría trabajadores del arte. En relación a artistas, gestores culturales, etcétera,
Considerando la aplicación de los derechos de cualquier trabajador o quienes se dedican a este tipo de actividad, derecho a la remuneración, seguridad social, etcétera. ¿Y por qué la sociedad ecuatoriana en general considera que esta actividad no tiene un valor económico igual a otro? Coméntanos, por favor, Santiago, ¿cuál es tu criterio? Bueno, yo creo que hay que hay un problema que tiene el artista de base, digamos. O sea, realmente del arte vive muy poca gente. Y y sin embargo la opinión pública está muy extendida a la idea de que, bueno, que el artista pues es un millonario, ¿no? Yo esto lo he oído muchas veces, pues, por ejemplo, en círculos de izquierda en España o incluso en México, ¿no? Donde se considera para qué vamos a apoyar a las artes si las artes finalmente están dedicadas para un público burgués que paga bastante bien el arte. Lo que pasa es que, bueno, estamos hablando de que a lo mejor son 20 los que entran a ese mercado y el resto pues siguen en la penuria, ¿no? Entonces, bueno, pues lo primero que hay que hacer es cambiar esa opinión pública, ¿no? O sea, que realmente si es real que hay un arte que es así, que hay un arte que depende realmente de los gustos de la burguesía y que está muy bien pagado, pero hay otro tipo de arte de resistencia que yo creo que tiene una utilidad muy grande a la sociedad. No sé, no hay nadie más generoso que un grafitero, o sea, una persona que regala a la vista de todos a la calle, incluso sin importarle que al día siguiente se lo borren, todo su arte y todo su talento, ¿no? O los que intervienen en la calle. Pero tenemos esa imagen, ¿no? Que cada vez las apariciones públicas del artista, pues para decirte que Damien Hirst ha batido un récord en una subasta, o para contarte que tal artista le ha dado la mano al rey de España porque el rey de España le ha dado un premio. Entonces tenemos una imagen muy gastada que el arte debe de recuperar y que yo creo que, bueno, que se está haciendo. O sea, que hay muchos artistas que están haciendo ruidos por otros lados y mostrando un tipo de arte que no está en el besamanos de la burguesía ni de la realeza ni de poderes económicos. Entonces, bueno, yo creo que ese es el problema para que sea reconocido como una actividad laboral. Pero sí, o sea, incluso en el mundo de la música pasa igual. O sea, la gente está a pajaritos, está la gente poniéndole muchísima pasión a un trabajo con el que no se puede vivir. Esto nos enfrenta a un problema y es que al final el que resiste, el que aguanta como artista, pues es el que tiene un colchón familiar detrás que se lo permite, con lo cual el arte va a quedar en manos completamente de los hijos secundones de familias de dinero, ¿no? Entonces ahí puede perderse gran parte de un arte y de voces que provienen de otros lugares. Entonces es un gran problema para el arte. Yo siempre lo he visto, que realmente los que sobreviven al final son los que han tenido un colchón familiar. Ujú. Preguntan, según la temática de tus obras, ¿crees que has segmentado tu público o lo has hecho siempre para todo el mundo y abierto para recibir críticas de donde vengan? Bueno, yo siempre considero mucho al público que va a ver una obra, no le quiero hacer venir para nada a una sala. A mí me molesta, yo también soy público de arte y me molesta mucho que me hagan trasladarme al Quinto Pino a ver una exposición que luego trata sobre los fantasmas personales del artista, ¿no? Entonces siempre le tengo muy en cuenta y procuro hablar de temáticas que le muevan o que estén en el interés del público, porque además trabajo en muchos países y intento captar un poco los temas con los que podamos conectar también yo y ellos, ¿no? Pero ya digo que no puedo aspirar a la aprobación universal y que no se trata de eso. O sea, si dices una cosa clara y rotundamente, tienes siempre que tener en cuenta que va a haber un grupo que va a estar en contra, ¿no? Incluso a mí ya casi me parece que para definir una buena obra de arte, pues una buena obra de arte es aquella que molesta a los fachas. Pues si los fachas se molestan es que es buena, ¿no? O sea que también tiene un poco es una manera de guiarte, ¿no? Esos ladridos mientras cabalgas, ¿no? que producen. Entonces, bueno, pues las críticas no es que sean bienvenidas, es que son lógicas, ¿no? Es normal. Críticas e incluso ataques muy, muy fuertes, ¿no? Cuando haces una pieza, cuanto más suena la pieza, más ataques recibes, no más flores. Y Y está eso no. preparado para eso. Pues es que lo tienes en cuenta que eso va a ocurrir, o sea, no sé. O sea, si haces una obra contra la monarquía, pues te van a salir los monárquicos a zurrarte. Claro. Es absolutamente lógico, ¿no? Carlos Heredia pregunta, ¿tienes alguna opinión sobre el arte o el artista en Ecuador? No, la verdad es porque no estuve en Ecuador muy poco tiempo, en Cuenca,
y pues no tengo así una opinión específica del artista ecuatoriano, o sea, no conozco bien la situación. Nos gustaría también, bueno, otra de las preguntas es, cuando vas a otro país, ¿cómo es la producción de la obra? ¿Trabajas con un equipo o colaboradores de otros países? Bueno, yo tengo un equipo muy pequeño. Aquí somos en el estudio 2 personas. Esto es como una oficina. Entonces no es el equipo de oficina de gestión. Luego de Para ahí como sacar permisos y todo el trámite, si vas a sí, intervenir en una ciudad, me claro, imagino. sí, nosotros trabajamos como una oficina. O sea, si tenemos tenemos algunos colaboradores que se repiten mucho, pues por ejemplo estaba hablando de este desaparecido que trabajaba conmigo en vídeo, pero por ejemplo pues tengo un Lutz Henke, por ejemplo, pues es ideal para proyectos muy, muy complicados en términos logísticos. O con Rubén Moss pues he trabajado mucho temas complicados técnicamente. O en fin, conozco gente en diversas partes del mundo con los que ya hay como un grupo, ¿no? Que no trabajan de planta, pero que trabajan conmigo frecuentemente. Y luego, pues sí, trabajas con los grupos locales, con la gente que te invitaba al lugar, o si no, pues buscándote la vida en el sitio. O sea, no me muevo con un equipo, sino que suelo trabajar con gente del lugar. Sí. Pero ya lo tienes todo planificado antes de ir a esa ciudad o al país. Y a veces sí, a veces pues hay que planificarlo sobre la marcha. O crees que lo tienes, pero no, o sea, depende. O a veces me tengo que tirar un buen rato en el lugar y a veces se puede hacer todo en la distancia. Es que son ya tantos años y tantas piezas con circunstancias tan diferentes entre sí que no puedo decir que haya una metodología específica. Lo que más específico tengo es mi idea de trabajar con lo mínimo, ¿no? O sea, yo no tengo cientos de personas trabajando, sino que somos como oficina de gestión y ya nos movemos al lugar, resolvemos y trabajamos con gente de todo el mundo, no con un equipo fijo. A mí eso no me tranquiliza, porque además los equipos locales siempre te están dando la perspectiva del lugar y te están aportando mucha información que tú hubieras pasado por alto, ¿no? Entonces siempre hay que trabajar con la gente del lugar. Claro. Y es como, Kenia, la verdad es que no ujú. se conocen los lugares, no haciendo turismo, sino trabajando en ellos. Trabajando en ellos, la verdad es que le pillas bastante el tono, ¿no? A los países. Pero, por ejemplo, cuando fue a Chile para hacer toda esa gestión y lograr que los diplomáticos y la gente del gobierno vayan al sitio, eh, ¿de qué recursos se valió para que asistan? Tenía una gran ayuda, ¿no? De parte, sobre todo de los curadores, de la persona que me invitó, de incluso un golpe de suerte de conocer a una persona que estaba metida en los círculos políticos y que quiso ayudarme. O sea que sí allí tuve un grandísimo apoyo, ¿no? Local. No, son cosas, yo siempre incluso hablo en plural cuando hablo de mi obra porque somos gente haciéndola, o sea, no soy yo, sino que hay Ujú. muchísima gente detrás siempre, ¿no? Y en el caso de Chile, pues se trabajó estupendamente, o sea, con grandísimos profesionales. Me gustó mucho la experiencia. Ujú. Y procuraré volver en cuanto acabe esta maldita pandemia. Y Ecuador también. Sí, sí, Ecuador es que ya he estado solo en un lugar, ¿no? Me queda la costa y Quito y no lo conozco. Kenia Me Carbo. encanta. Santiago, admiro la capacidad de tu obra y el concepto de escultura, cuerpo que en su mayoría muestra. Cuéntame, por favor, tu interés formal, al momento de proponerlo. Interés formal. En una pieza, bueno, claro, no me dices en una pieza en concreto. Hombre, formalmente la forma es que tiene todo que actuar como un todo, ¿no? Como Ujú, todo completo. El nivel, digamos, sintáctico, semántico y pragmático, pues tienen que actuar juntos, no se tienen que interrumpir. Entonces la forma pues tiene que ser la adecuada para cada pieza, incluso el cambio completo de técnicas o de repertorios lingüísticos, pues son totales, dependiendo de lo que se quiera contar. Si he utilizado desde pintura hasta, no sé, acciones que son laborales prácticamente, que no tienen nada de artístico, o meros recuentos o meros listados. O sea, todo lo formal se ajusta mucho a lo que quiero contar en cada momento, a la temática, ¿no? Entonces, bueno, es una forma siempre al servicio del contenido.
no al revés. Ujú. María Augusta Fernández pregunta, ¿cree usted que la curaduría de arte al momento de acceder a exposiciones o salones de arte significa un veto a la expresión artística? Puede serlo, puede llegar a serlo. Yo creo que sí te vas a encontrar en tu carrera pues a curadores que son un verdadero coñazo, o sea que realmente lo que están ahí es como para que nadie se les alebreste y para que todos hagan lo que él diga, ¿no? Pero también te vas a encontrar curadores que son unos aliados extraordinarios, que son gente que te hace como de intermediario con las instituciones o que tiene más paciencia para tratar con directores que tú y bueno, que ayuda, que comprende y que son, o sea, hay de todo tipo, pero sí reconozco que hay un tipo de curador que, bueno, que es un comisario, incluso, que en España le llaman comisario, que es una palabra aterradora, ¿no? Ujú. Con tintes policiales, porque sí que, por todas las primeras etapas, en las etapas de juventud, pues vas a ver que te tocan constantemente unos embolados con curadores terribles. Pero a generalizar no, porque también depende mucho de las personas y ya te digo que yo he tenido curadores que han sido, bueno, que siguen siendo grandes amigos, porque los considero como colegas que están prácticamente en la misma onda que tú, que son como artistas de otra forma, ¿no? Y da gusto con ellos, hay de todo. ¿Pero tienes un curador que trabaja contigo o no trabajas con alguien en específico? No, no, siempre van cambiando, aunque ha habido gente con la que he repetido varias veces, pero no hay uno específico. Ujú. Para finalizar, Santiago, nos gustaría que nos cuentes sobre la obra El Bebedero. Bueno, a mí me causó, eh, ¿cómo fue la producción de esa obra, el armar toda la producción? Bueno, pues estuvo, Juntar las estuvo ratitas, los ratoncitos. muy bien. Bueno, es muy gracioso cuando uno va a Asia, vas a la India o incluso en China o a Japón, pues ves estas esvásticas en todas partes, ¿no? Las Sí, sí. esvásticas son un símbolo solar que incluso está asociado con la buena suerte, el buen rollo. Y sin embargo, pues en Europa pues pues te recuerda al nazismo, ¿no? A todo lo contrario, a un símbolo de mal rollo, de mala suerte y pues a todo lo que significa el nazismo, no lo voy a contar. Entonces, esto es un robo más de Occidente en este caso, a Oriente, ¿no? La apropiación de un símbolo y su destrucción, ¿no? Entonces este símbolo queda completamente inutilizado. Si hay algunos grupos que están intentando reivindicar la esvástica como diciendo, bueno, es que no es nazi, o sea, es una especie de robo, ¿no? Entonces yo jugaba un poco con estas dos lecturas, con una lectura europea y con una lectura hinduista. Cuando yo me presento en el templo de Karnimata, en la India, que es un templo dedicado a las ratas, Ujú. con una esvástica nadie se tiró de los pelos. Yo puse la esvástica y les pareció muy bien, porque la esvástica como que no tiene ningún sentido peyorativo. Y se hizo la misma operación en Italia. Bueno, tanto ratas como contexto, como todo, eran distintos y los quería poner juntos. Sí, en un tono muy simbólico, en un tono también muy onírico, pues es una pieza rara en mí porque quería precisamente activar todo lo irracional en esa pieza y conmover, ¿no? Las ratas que utilizamos en Italia eran ratas que se utilizan para dar de comer a animales exóticos, ¿no? A serpientes, Mm. gente así, ¿no? O sea, gente así, animales así. Entonces son ratas que están en cautiverio hasta que se las abren en la jaula y se la dan a la serpiente. Con lo cual eran ratas que para hacer ejercicio solo daban vueltas sobre la jaula, ¿no? Sobre sí mismas. Y las utilizamos para bailar vals, porque como dan vueltas y vueltas. Mm. Y luego eran ratas mucho más estúpidas, en el sentido de que, claro, habían estado en una jaula, entonces no sabían nada, no habían socializado, no eran ratas que habían desarrollado el cerebro. Las ratas son animales muy inteligentes. Entonces se cagaban en la leche y luego se lo comían, tenían un comportamiento que era como de loquitas. Y luego las de la India pues eran muy abundantes, se veían bastante más desagradables físicamente, pero eran juguetonas, ellas eran muy limpias, no hacían lo que hacían las otras ratas, estaban como más equilibradas, tenían una vida social y nosotros nos metimos en su mundo en vez de traerlas como en Italia. Se jugaban con estos dos choques, ¿no? Con el choque entre la esvástica aquí y la esvástica allá, los dos significados, y bueno, pues la potente metáfora de la rata bebiendo leche en una esvástica, ¿no? Que es como, bueno, la leche pues tiene estas connotaciones de pedagogía, ¿no?
de qué es lo que alimenta la mente, que alimenta lo que será la rata futura, o lo que será la cría hasta que sea grande, ¿no? Entonces, pues hablo un poco de ese ambiente que hay también en Europa, ¿no? De vuelta al fascismo, que es muy claro, y que incluso pues ya otra vez volvemos a ver perros, fronteras vigiladas, una necropolítica aplicada a todo el Mediterráneo, que hace que el Mediterráneo entero sea ahora mismo un cementerio de trabajadores africanos que intentan llegar a pequeños barcos, con certinas, con varias guerras ya en el territorio europeo, con gobiernos cada vez más escorados hacia la falta de respeto a todo tipo de derechos. Y bueno, pues es una pieza también que tiene mucho que ver con propaganda, pero que pretendía ser algo más, que pretendía aludir a los sueños. Hay partes que están completamente al revés. Porque, bueno, creo que los pueblos que tienen una fuerte tradición, como el pueblo hindú, no le importa dónde va, sino dónde ha estado, ¿no? Entonces, por eso todo era como al revés, todo iba hacia atrás en vez de ir hacia adelante. Y bueno, pues es un vídeo interesante, os lo recomiendo. También tiene la música que empleábamos en el primer cambio de corte, en el corte italiano, era Die Morgenblätter, que es la primera canción que se bailó en el festival este de Año Nuevo de Vals que hacen en Viena, que fue organizado por Hitler pues, para sacar dinero para el partido, ¿no? Entonces, el primer baile que se hizo es de Morgenblätter. Y luego toda la música de la parte de la India es encontrada y puesta marcha atrás. Al poner la marcha atrás, pues como igual que cuando pones un disco de Led Zeppelin y te salen invocaciones satánicas, pues nosotros al ponerle marcha atrás de estas grabaciones, nos salía una curiosa frase que decía, y repetía una y otra vez, hambre, hambre, ¿quién tiene hambre? Hambre, hambre, ¿quién tiene hambre? Entonces es muy curioso que se repite como un mantra en toda la grabación y que son hallazgos, ¿no? Hechos durante el rodaje. Parece Tuvo que mi la... Carnimata, el del templo de Carnimata, decir que, bueno, Carnimata no es una diosa, es una semidiosa hindú, tuvo un problema, pues se le murió un hijo y fue a hablar con los dioses para que le dieran, para recuperar a su hijo. Entonces los dioses le dijeron que sí, pero que a partir de entonces tanto ella como toda su familia iban a reencarnar en ratas, rompiendo el ciclo hindú de la reencarnación constante, ellas ya quedaban como ratas. Entonces toda la gente que va allí piensa que está alimentando a los familiares de esta señora. Y bueno, pues los tratan muy bien, les dan coco, les cantan. Es un sitio muy... Parece que las ratitas estuvieran eh, como que supieran lo que tienen que hacer su trabajo, porque están como muy educaditas, van, beben, pero con la explicación queda un poco más claro, me queda más claro. Hay otra pregunta. Dentro de varias de sus obras se puede evidenciar esta capacidad de entrega al ser humano, al mundo de trabajo. Dentro de este contexto, ¿cree que se ha creado una reducción en cuanto al valor e identidad que tiene una persona al dejarnos ser instrumentalizados de una u otra por las grandes magnates del sistema capitalista? Sí, sí, por los grandes magnates y por los pequeños magnates, por todo. O sea, realmente el valor de la vida humana pues lo vemos día a día, ¿no? Que no es muy grande. Yo creo que en general las masas de población, pues un poco más o menos que consideradas como robots en su acepción de esclavos, ¿no? Y cuyo valor pues es lo que puedan producir. Ahora mismo yo creo que estamos en un terreno muy peligroso porque pues, la nueva sociedad cada vez precisa menos trabajadores. Pues, sobre todo esto se empieza a ver que viene de los países más desarrollados a los menos, pero que es imparable, ¿no? Es la robotización, tú vas a México y te ves a lo mejor a 10 personas parando un coche para echarle gasolina y aquí no ves a nadie, no hay nadie. Llega un tipo y está todo, hay una máquina y a lo mejor no hay ninguna persona en el puesto para echar gasolina. Y bueno, pues esto va a ir afectando cada vez a más, a conductores, somos muchos y el capital no nos necesita. Entonces, yo creo que eso crea una situación muy extraña para la humanidad porque sobramos muchísimas personas. Entonces, o esas personas sobrantes montamos una cosa mejor o sencillamente esperamos a que nos exterminen. Para finalizar, nos preguntan, ¿cómo nos puedes contar últimamente cómo ha sido tu experiencia en México y si de ahí ha sido parte de tu experiencia en el proceso creativo? Sí, bueno, fue muy intensa y muy buena. Yo tampoco llegaba para mucho tiempo, pero me quedé 12 años allí, aunque bien es cierto que ¿12 los últimos... años?
¿O 2 años? 12. 12. Tuve 12 años viviendo en México. Lo que pasa es que, bueno, que al final viajaba muchísimo ya y se me ponía mal porque casi todos los trabajos eran en Europa y me pasaba el día cruzando el Atlántico, con lo cual ya decidí quedarme a este lado del charco. Pero sí, pues bueno, para mí ha sido pues muy potente. A mí me ha enseñado muchas cosas, aspectos, por ejemplo, incluso de mí mismo, ¿no? Pues este tema de la raza, un aspecto que a mí me daba un poco igual. Yo era normal y los demás pues eran los que tenían algún tipo de matiz en su manera de ser, de hablar, del color de su piel, ¿no? Pero no me había dado cuenta que ser blanco era algo que significaba cosas, no siempre buenas. Estaba proveniendo de una cultura que había hecho mucho daño en todo el mundo y que eras parte de eso, y que llegabas como representante pues, de la cultura occidental que ha estado masacrando el planeta, ¿no? O sea, cuando en Occidente o cuando en Europa se están planteando de que ay, no es que van a venir los negros y nos van a quitar nuestro trabajo, yo creo que lo están diciendo porque es lo que ha hecho el europeo allá donde ha ido, ¿no? Quitarles todo a los demás, ¿no? Entonces tú llegas un poco como representante de todo eso y sin darte cuenta te das cuenta de que estás siendo aceptado por círculos a los que no estás acostumbrado, círculos yo soy de clase trabajadora y allí de repente sí tenía acceso a círculos económicos de mayor amplitud, ¿no? Que los que tenía en España. Y todo se debía a esto, ¿no? Y bueno, también ver una desigualdad que si aquí era brutal, allí me la encontré elevada a la 10ª potencia, con formas de vida que no es que venían de una pobreza reciente, sino que se veía que había gente que llevaba la pobreza generaciones, que era como una cultura. O sea, todo este tipo de cosas pues me dejaron muy flipado hasta que me acostumbré a ello. Yo dije, me quedaré en México hasta que me deje de extrañar ver niños pidiéndome, ¿no? En mitad de la calle. Y cuando me dejaron de extrañar, pues no sé, porque Regresó. te acabas habituando a eso, pues ya, yo creo que estás perdido. Ujú. Y para finalizar, pregunta Andrea Enríquez, ¿ha recibido alguna opinión sobre su obra de gente que no tenga ningún conocimiento sobre arte? ¿Cómo percibe la gente que no tiene ningún conocimiento sobre arte su obra? Bueno, yo creo que son piezas que aunque tienen detrás pues muchas citas y muchas referencias a obras de arte y artistas que me son afines o no, o los que quiero o cuyos recursos utilizo para comunicarme, siempre pienso que sean muy comprensibles, o sea, que no, o sea, son fáciles de entender, yo creo, o sea, no son obras que necesiten un análisis sesudo, alguna, ¿no? Pero normalmente son como muy sencillas, entonces yo creo que sí que recibo esas opiniones y además son bienvenidas, o sea, pienso que tenemos que estar también preparados no solo a que nos vea el público especializado del arte, sino que nos vea todo el mundo, ¿no? Entonces, en ese sentido hay que jugar a muchas bandas, tocar muchos palillos, ¿no? Tener en cuenta a estos dos aspectos, ¿no? Tanto el público especializado como el público que no es especializado. Y sí, pues opiniones muchas, ¿no? No siempre han sido favorables, pero es muy normal porque, sobre todo estando trabajando con personas que son completamente ajenas al mundo del arte, que es muy común en mi obra, ¿no? Trabajar con personas que no tienen nada que ver. Entonces, pues les tienes que explicar, o sea, estoy muy acostumbrado también como a explicarle a gente que no tiene nada que ver con el mundo del arte qué estoy haciendo y por qué. Y no se me hace tan complicado. Creo que si tenemos una obra de arte que se convierte en completamente incomprensible para el público común, ahí yo creo que estamos fallando, ¿no? O sea, creo que debe ser de alguna forma accesible, comprensible. Aunque entiendo que no a todos los niveles, pero bueno, por lo menos que creo que se debe entender. Agradecemos, Santiago, el tiempo que nos ha dado, su valioso conocimiento y esa apertura que ha dado al Centro de Arte Contemporáneo y a Ecuador. Desde la Fundación Museos de la Ciudad, el Centro de Arte Contemporáneo de Quito y el Premio Nacional Mariano Aguilera, le agradecemos a todos por conectarse y por participar en este evento virtual. Gracias a nuestros invitados, gracias Santiago por su tiempo y sus valiosos conocimientos. Bueno, muchas gracias a todos ustedes. Encantado, ha sido un placer. Chao. Gracias, Santiago.